Buenas tardes, soy Susana Pozzolo, yo soy profesora a la Universidad de Brescia, en Italia, donde doy tengo cursos de filosofía del derecho en este momento y de informática jurídica. En esta ocasión, aquí en el Congreso de Procesal y Constitución, haré una ponencia mirada en realidad todavía un poco inmadura, es un trabajo que voy desarrollando y parte desde una perspectiva interna al Estado de Derecho constitucional y intenta subrayar unas dificultades para que se puedan arreglar claramente en futuro, y en particular la ponencia se enfoca sobre el tema de la ponderación estándar, es decir, un modelo, decimos así, alexiano de la ponderación de los principios. Esta preocupación surge desde la constatación que la práctica de la ponderación, cuando no se lleva adelante con cuidado, creo que solicita una posible confusión entre lo que pasa de hecho y lo que debería pasar. Intento explicarme. La teoría estándar de la ponderación implica que se pueda ponderar todos los principios a todos los niveles del ordenamiento jurídico. La idea es que todos los principios sean, como diría Atienza y Ruiz Manero, mandatos de optimización o alexi, es decir, directrices, normas programáticas que se aplican en un grado. Y cuando estas normas como pasa muy de medida, se enfrentan con otras normas parecidas, la solución lleva a una reducción de la protección de los bienes protegidos por ambas normas. Ahora bien, la sensación es que este tipo de procedimiento, que seguramente funciona muy bien en muchos casos, tiene falta en unos momentos, en unos puntos del ordenamiento jurídico, y hago un ejemplo muy sencillo. La literatura pasa de medida, piensa la paridad de salario entre hombre y mujer como un derecho social. Los derechos sociales típicamente son aquellos que más de otro se encuentran en este tipo de balance y que se van a aplicar en una medida, en un grado. Este es un error teórico y un error también que creo deriva de una práctica mal hecha de la ponderación. ¿Por qué? Porque la paridad de salario entre hombre y mujer, claramente la paridad de valor trabajado, etc., es un principio fundamental que no puede ser ponderado con otros, es decir, claramente es un valor que todavía estamos buscando de alcanzar, porque hay diferencia en la realidad, pero el hecho que hay diferencia en la realidad no significa que sea ponderable con otros principios, y entonces esta reflexión me lleva a pensar que hay principios en la línea de Atienza y Ruiz Manero, en algún sentido, en sentido estricto, que no se pueden ponderar. Es decir, principios que en la medida en que se define que tienen un rol en la solución de un caso, se tienen que aplicar. Si no se aplica, sencillamente se violan. Y en este caso yo creo que el principio de igualdad es uno de estos. Y este ejemplo de la paridad del salario me parece bastante explicativo, es todavía de trabajar. He encontrado una línea que me ha parecido convergente, aún claramente diferente, y tengo todavía que trabajarla, es algo que estoy pensando, en un volumen recientemente publicado por Juan Luis Manero, donde él también se pone el quesito, parece sostener la idea que la teoría estándar de la ponderación, llevando cualquier
principio, hacer una ponderación o un balanceo, determina un problema. Él usa otro principio, el de la dignidad humana, y allí también me parece absolutamente claro que en la medida en que se decide que la dignidad humana está en un problema que se tiene que considerar en el caso que estamos discutiendo, no puede ser balanceada con otros principios. Si hay un problema de dignidad, tienes que ser protegida y punto. No puedes haber un balanceo en este sentido. Esta reflexión lleva claramente a considerar en modo distinto o a poner más énfasis en la consideración de las circunstancias del caso. Es decir, el principio de igualdad, en la medida en que se decide que se tiene que aplicar, o se aplica o se viola. Claro, tenemos que discutir si este caso que vamos tratando es un caso de igualdad, es decir, si los casos que vamos comparando son realmente iguales, si el caso que vamos discutiendo realmente pone en duda la dignidad humana, pero en la medida en que decidimos que sí, uno o el otro principio tiene que aplicarse, a esta altura no se puede ponderar. Si no se aplica, hay una violación del principio. Y en este sentido, respecto a la teoría alexiana, significa poner, unos puntos o una gradación entre los principios que llevan a no permitir que todos entren en la ponderación, como parece sugerir en vez la teoría estándar que se usa normalmente. Es una perspectiva que me parece interesante porque uno de los problemas de la técnica de la ponderación en el Estado constitucional actual, si tiene muchos méritos, indudablemente, por otro lado puede, a mi parecer, indebolir el sistema de unos derechos al mismo tiempo. Es decir, ya no tenemos los derechos como carta de triunfo y en buena parte todos los sociales seguramente se van ponderando, se van balanceando, pero unos puntos del sistema tienen que estar rígidos. A mí me parece que el principio de igualdad, como seguro el de dignidad humana, no se pueden poner en discusión. En la medida en que se pongan en discusión, en la medida en que se balancean con otro y entonces se reduzca la protección de este principio por otro que sube en el peso, hay un problema de sistema. Piensa en el caso del salario que decíamos antes. Si voy a permitir que una mujer sea pagada menos porque es mujer, claramente, aún fuese por un 2%, claramente voy a permitir que haya una igualdad que pueda ser balanceada. Es decir, que hay casos de personas que por sus características no son tratadas iguales como las demás. Y entonces esto me parece que va a destruir el entero sistema constitucional de derecho que tenemos en nuestras sociedades hoy en día. Esta es la parte que voy a tratar, a proponer a la discusión, y claramente la ponderación nos da que discutir todavía un rato y creo que será una discusión que irá adelante o bueno, llevará todavía un tiempo. Gracias.